día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dice el punto 1147. Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su Creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. Los primeros símbolos, por lo tanto, los primeros signos y símbolos son los que están en la misma creación visible, en la misma naturaleza. Ellos son los más cercanos y que se presentan a nuestra inteligencia como huellas del Creador. Las huellas del Creador. Aquí se nos proponen tres textos muy injundiosos, ¿no? Sabiduría 13, versículo 1 y siguientes, que dice: vanos por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios, y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven aquel que es, ni atendiendo a las obras reconocieron al artífice. Ves pues que aquí hay una reprensión de Yahvé, Hay una reprensión a aquellos que, habiendo visto la naturaleza, no fueron capaces de reconocer en ella aquel que la creó. Y les dice: sino que al fuego y al viento, al aire, a la bóveda de las estrellas, al agua impetuosa, a las lumbreras del cielo, los consideraron dioses, señores del mundo. Cautivados por su belleza, los tomaron por dioses. Sepan cuánto les aventaja el Señor de estos, pues fue el autor mismo de la belleza quien los creó. Y si fue su poder y eficacia lo que les dejó sobrecogidos, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que los hizo. Pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía, fijaros esa misma palabra que he utilizado yo antes, por analogía a contemplar a su autor. Con todo, no merecen estos tan grave reprensión, pues tal vez caminan desorientados buscando a Dios y queriéndole hallar. Fijaros lo que dice aquí, pues este libro de la sabiduría, en el que dice: qué torpes han sido, ¿no? Qué torpes han sido los que, habiendo visto los signos de la naturaleza, no han sido capaces de percibirlos como signos, y se han quedado en el signo y no han llegado al autor de ese signo. Han visto los montes, las montañas, han visto los volcanes, el fuego, el agua, y no han trascendido el signo, se han quedado en él. Qué torpes han sido. Aunque luego dice, pero vamos, aunque caminan desorientados, quizás tienen la buena voluntad de quererle hallar. Por lo menos estos buscan algo. Hay otros que ni siquiera buscan, ¿no? Dice el refrán que cuando la mano apunta al cielo, el necio se queda mirando la mano, en vez de mirar el lugar al que apunta la mano, ¿no? Pues algo así también ocurre en ese texto. Esto es lo que reprende este libro de la sabiduría. Reprende que en la creación es un signo del Creador. Y es necio aquel que se queda mirando la mano en vez de mirar al lugar al que apunta la mano, que es al cielo. Y dice, por analogía, es decir, por punto de comparación, deberían de haber elevado el corazón de las criaturas al Creador, de esta belleza reflejada a la belleza original que se está reflejando en este espejo. Pero hombre, no te quedes en el espejo, mira la figura que se está reflejando en el espejo. Ese es el texto, la reprensión que hace el libro de la sabiduría. Todavía más duro es Romanos 1, versículos 19 y 20, que dice: pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto, Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Es decir, dice aquí, pero ¿cómo han podido ser tan estúpidos, dice él, de quedarse en los signos, en las imágenes, y no descubrir al Dios? Dice, han cambiado la gloria del Dios incorruptible por una representación de aves, cuadrúpedos, reptiles. Se refiere pues sencillamente a todos los fetiches y a todos los ídolos, los ídolos que son adorados como si sin trascenderlos, ¿no? Como sin trascenderlos como un signo de Dios, sino adorándolos como si ellos mismos fuesen la divinidad. Aquí lo que dice San Pablo a los romanos es que son inexcusables, es decir, son reprensibles los que no han descubierto lo invisible de Dios reflejado en esas obras visibles, en esos signos visibles. La naturaleza, pues, es el primer signo de Dios, un signo que refleja, ¿no?, su grandeza y su cercanía, las dos cosas al mismo tiempo, grandeza y cercanía. El tercer texto que se nos ofrece es Hechos 14:17, y dice: y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviándolos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. O sea que las lluvias y estaciones fructíferas, la primavera, verano, otoño y invierno, esas estaciones del año también dice, eran como signos de Dios que daban testimonio de Él. Así también lo está reflejando hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, dice aquí, la luz y la noche, el viento, el fuego, el agua, la tierra, el árbol, los frutos, simbolizan a la vez esa grandeza de Dios y esa proximidad de Dios. El primer signo, el primer símbolo, pues está en la propia naturaleza. Damos un paso más a los dos siguientes puntos del catecismo. En cuanto a criaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres y de la acción de los hombres que rinden su culto a Dios. Lo mismo sucede con los signos y símbolos de la vida social de los hombres. Lavar y ungir, partir el pan y compartir la copa pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador. O sea, es decir, que en los signos, en los símbolos, se puede juntar al mismo tiempo dos formas dos tendencias distintas. La tendencia ascendente, que es nuestro deseo de expresarnos ante Dios, y lo hacemos a través de símbolos, y también el deseo misericordioso de Dios descendente, que quiere llegar a nosotros, y también lo hace a través de símbolos. Es decir, sirven para las dos cosas, para esa tendencia del hombre, ascendente de querer llegar a Dios, y la tendencia misericordiosa de Dios, la descendente de querer llegar a nosotros. Esas dos cosas se encuentran, el deseo del hombre de llegar a Dios y la misericordia de Dios que quiere acceder a nosotros, se encuentran y se sirven al mismo tiempo de los signos y los símbolos. Son, por lo tanto, signos y símbolos un lugar pues de encuentro entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Pueden significar algo para el hombre y algo para Dios, que son compatibles y se integran las dos cosas. Por ejemplo, pues el agua es un simbolismo bien claro para todas las culturas humanas. El agua es un signo de vida, es un signo de limpieza. El agua para el hombre es el signo de la vida, ¿no? Y cuando él intenta llegar a Dios, se sirve de ese símbolo, ese signo. Pero al mismo tiempo, Dios, que quiere llegar al hombre, se sirve del agua como signo de la gracia de Dios que llueve de lo alto. El agua que es el que fecunda la acción del hombre. Sin el agua, los esfuerzos del hombre son baldíos. Con lo cual, sirve perfectamente
para el deseo de Dios de comunicarse al hombre, como la gracia venida de lo alto. Y entonces resulta que en el mismo símbolo se expresa en el hombre y Dios también se expresa. El agua sirve para expresar en nosotros, ¿no? Pues el signo de la vida, del deseo de purificarnos porque nos vemos sucios, ¿no? Y queremos purificarnos y el agua simboliza ese deseo de purificación y de vida nueva que tenemos, y a su vez para Dios el agua simboliza el don de la gracia que viene en socorro de nuestra debilidad. Como el agua llueve del cielo y empapa la tierra, así la gracia de Dios viene en nuestro socorro. O sea, esto es lo que dice este punto, ¿no?, del 1148 del Catecismo, que en un mismo signo se puede estar expresando el hombre y expresándose Dios. Es un lugar de encuentro, ¿no?, hermosísimo entre Dios y el hombre. Y lo que hemos dicho del agua, pues puede decirse de muchas más cosas, del pan. En el pan se expresa el deseo, o sea, es el símbolo del esfuerzo del hombre que ha transformado la creación para hacer ese alimento, porque el hombre con el esfuerzo con su inteligencia, con su esfuerzo ha transformado el trigo en pan. Es signo, por lo tanto, ¿no?, del trabajo del hombre, y al mismo tiempo es signo de Dios que alimenta como el águila alimenta a sus polluelos a la humanidad. El hombre, el signo del Padre que da de comer a sus hijos. Es decir, los dos símbolos se encuentran. El punto 1149 dice: las grandes religiones de la humanidad atestiguan a menudo, de forma impresionante, este sentido cósmico y simbólico de los ritos religiosos. La liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la cultura humana, confirmándoles la dignidad de signos de la gracia, de la creación nueva en Jesucristo. Es decir, que no nos pensemos, ni mucho menos, que esto de los signos y de los símbolos es exclusivo de la religión cristiana, en absoluto. Todas las grandes religiones de la humanidad pues han echado mano de los signos y los símbolos también para hacer una expresión de, bueno, pues de sus aspiraciones, ¿no?, de sus aspiraciones. Es un sentido cósmico y simbólico de todos los ritos religiosos. Ahora, lo que dice aquí es que, aunque eso sea patrimonio común de toda la humanidad, que la liturgia de la Iglesia hace un discernimiento en el que recoge algunos símbolos, los purifica, por eso dice aquí que de alguna manera los santifica, es decir, los purifica, para ver qué símbolos de las culturas sirven para expresar esa revelación de Dios y cuáles no son aptos. Es decir, este es la labor pedagógica de la liturgia de la Iglesia. No todos los símbolos que existen en las culturas son asumidos igualmente. Cuando la Iglesia pues evangeliza una cultura determinada, se dice que se hace una inculturación. Inculturarse quiere decir pues que intenta también expresarse con los signos y los símbolos de aquel lugar. Si la Iglesia evangeliza en Indonesia, o si lo hace en una determinada tribu de África, intenta servirse de los signos de aquellas tribus pues para expresar el mensaje divino. A eso se llama inculturación. Inculturación. Ahora, eso no quiere decir que asuma todos los signos y todos los símbolos que tenga esa cultura, porque es posible que tenga algunos signos que son fruto también de la expresión del egoísmo y del pecado. O sea, eso entendamos que hay signos y tradiciones que son muy poco aprovechables para el cristianismo, porque son signos, pues imaginémonos de culturas pues muy machistas, de falta de aprecio a la mujer, a los niños, a los ancianos. Hay muchas cosas que no son asumibles, no son asumibles. Por lo tanto, digamos que nosotros asumimos aquello que se puede cristianizar y sirve para expresar el mensaje cristiano. Mensaje cristiano. Por ejemplo, los cristianos
se vieron con la cultura romana. Entonces, ¿asumieron totalmente toda la cultura romana? No, totalmente no. Se sirvieron de ella en gran parte y vieron como, por ejemplo, allí las religiones paganas celebraban el día del nacimiento del dios del sol, ¿no? Del dios sol. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esta fiesta? Bueno, al fin y al cabo nos dice la Sagrada Escritura que nos visitará el sol que nace de lo alto. Bien, pues vamos a celebrar el día del nacimiento de Jesucristo, sustituyendo a esa fiesta pagana del nacimiento del sol, porque Cristo es el sol que nace de lo alto. Bien, se sirvieron de ese símbolo pagano, para cristianizarlo, para bautizarlo, entre comillas, para bautizar aquel símbolo pagano. Sin embargo, había otros signos, ¿no?, de aquella cultura, pues que no eran cristianizables, porque eran pues directamente contrarios, ¿no?, de muchos estilos, ¿no?, signos de crueldad, signos de expresiones violentas, pues que no eran asumibles, no eran casi ni utilizables, ¿no?, por mucho que se les quisiese dar otro sentido. O sea, la Iglesia, cuando se incultura, tiene que hacer un discernimiento de qué signos de esa cultura son válidos, ¿no?, y son utilizables para la expresión del lenguaje revelado y cuáles no. Entonces, ¿todas las religiones tienen los mismos signos y los mismos símbolos? Pues no. Hay un patrimonio común, pero no, porque la Iglesia, la liturgia de la Iglesia ha hecho un discernimiento y ha santificado esos signos, los ha purificado y los ha puesto al servicio de esa revelación en Jesucristo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.